Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos siguen. Si no están suscritos aún, háganlo para seguir todas las charlas y entrevistas que estamos haciendo en este nuevo apartado de actualidad del canal Big Moon Podcast. Hoy estamos con Susana Reina, que es coach en neurociencia y es maestra. Lo de maestra y lo de coach ya verán por qué, por cómo se expresa y lo claro que habla. Vamos a tratar un tema muy interesante, es la neurociencia. Vamos a tratar el comportamiento. Vamos a tratar temas, ya verán, muy interesantes. Susana, muchas gracias por estar en el canal. Muchísimas gracias, Alex, y encantada de estar aquí contigo. Yo te confieso que en este tema tengo muy pocos conocimientos, pero sí que conozco a mucha gente que el tema de la neurociencia los ha atrapado, literalmente, ¿vale? Todo lo que es el comportamiento, cómo reaccionamos, cómo podemos cambiar hábitos o por lo menos intentarlo. Me parece un tema muy interesante. La pregunta básica o primaria debe ser, ¿qué es la neurociencia? Claro, la neurociencia es lógico que sea un tema que atrape porque realmente, bueno, está entendido como el conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso. Especialmente dentro del sistema nervioso lo más interesante es el cerebro. ¿Pero por qué es tan interesante? Porque se ha avanzado muchísimo sobre el estudio del cerebro. Antes, durante mucho tiempo se pensó que el cerebro daba lo que daba de sí, y en los últimos años ha habido un avance significativo con el objetivo de entender pues cómo funciona, cómo produce la conducta, cómo determina nuestras emociones, nuestra memoria, el aprendizaje, la conciencia, pero quizá lo más interesante del estudio de la neurociencia es que nos ha hecho ver que el cerebro es plástico, la plasticidad neuronal es apasionante. ¿Por qué? Porque eso determina que nosotros podemos cambiar nuestra conducta, podemos cambiar nuestras emociones y por ende podemos cambiar, determinar nuestro futuro al final, porque bien, somos los arquitectos, ¿no? de nuestro propio cerebro, si así lo queremos, como decía el doctor Ramón y Cajal. Entonces eso es una disciplina multidisciplinar apasionante, desde luego. En tu vídeo, en la caja de descripción del vídeo ya verán los datos de contacto de Susana para que puedan contactar con ella. En tu vídeo mencionas el entrenamiento o la reprogramación a base de cambiar hábitos de lo que es el cerebro. ¿Eso cómo se hace? Correcto. El cerebro al final es un músculo y como todo músculo trabaja a partir de la repetición. Entonces, cada vez que repetimos un hábito, le estamos diciendo al cerebro que ese hábito está siendo reforzado y que está bien hacerlo así. Entonces, esto es para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos hábitos muy arraigados, aunque no sean buenos para nosotros y sepamos desde un punto de vista lógico que eso nos está haciendo daño, nuestro cerebro, como está basado en la supervivencia y es un ahorrador de energía, va a querer que repitamos esos hábitos, sean buenos o sean malos. El cerebro no está preparado para que nosotros tengamos éxito y ni siquiera le importa. No es que no le importe, es que no está preparado para que seamos felices. Realmente tenemos el mismo cerebro que teníamos hace miles de años y funcionamos desde un cerebro reptiliano, es el último, aunque ahora tenemos un neocortes, una corteza prefrontal mucho más sólida y más trabajada, que es la que, bueno, pues nos ayuda a planificar y nos ayuda a tener pues un contexto más significativo de la vida y de lo que entendemos y cómo nos organizamos. Sí que es cierto que la base de nuestro cerebro, la base de nuestras decisiones sigue siendo ese sistema límbico más profundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros seguimos tomando decisiones en base a la supervivencia y en base a lo que el cerebro ya tiene muy trillado. Entonces, por eso a veces es tan difícil el cambio de hábitos, el cambio de conductas y, sobre todo por eso es tan fácil a veces que eso ya hablaremos del tema de que nos secuestren nuestra atención. Sí, porque ahora mismo en la sociedad actual este canal está orientado mucho a la crítica social, es la principal intención de estos podcasts y demás, de hacer una crítica para que esa crítica ayude a su vez pueda aclarar la mente, despertar conciencias y demás y enseñar cosas útiles a las personas, pero es difícil esa reprogramación, ese cambio de hábitos porque como sociedad lo que estamos viendo es que, a pesar de que se la machaca,
Es una sociedad, es verdad que hay individuos que sí, ¿vale? Este es un ejemplo, ¿vale? Pero como sociedad parece que no hay la mínima, no hay la más mínima intención de reaccionar ante multitud de cosas que están ocurriendo. Por eso la pregunta ¿es muy difícil ese cambio de hábitos, esa reprogramación en la práctica? Yo creo que el cambio de hábitos y la reprogramación está muy relacionado con la toma de conciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que queremos y de lo que no queremos hacer. Vale. El problema, como bien dices, es que estamos muy dormidos y sí que es cierto que el cerebro se deja mucho llevar por lo que le resulta más fácil. Entonces, si nos están dando una dopamina rápida y fácil, pues esto nos lo están poniendo en bandeja, ¿no? Es más sencillo que hagamos un scroll continuo y no tengamos que pensar y dar demasiadas vueltas a que tengamos que hacer continuamente tener un pensamiento autocrítico, ¿no? Y de hecho de eso se trata. Cuanto menos autocríticos somos y más reaccionemos en vez de respondamos, va a ser más fácil que sigamos a la masa. Ahora, es difícil, todo depende de la motivación que tengamos. El cerebro también trabaja. Sí que es cierto que tampoco hay que denostarlo. Es muy superviviente, pero también es muy agradecido. El cerebro en el momento en el que tú le das una motivación mayor, en el que él ve un propósito mayor, sí que actúa, sí que reacciona. Pero tú tienes que ser consciente de ese propósito. Es decir, el tema es, nos paramos lo suficiente a ver qué es lo que queremos en nuestra vida y lo que no queremos. Porque si nosotros no tomamos decisiones, si nosotros no somos los dueños de nuestro tiempo y de nuestros propósitos, otras personas se están encargando Claro, de qué hacer con ese tiempo. claro, pero eso se enlaza entonces con el tipo de sociedad en la que vivimos, que permanentemente estamos distraídos, distraídos e influenciados. Entonces, es difícil, entiendo, para mucha gente tomar conciencia de que hay que cambiar hábitos para responder. Tú citas en uno de tus vídeos que no podemos tanto controlar lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos a ello. Pero claro, si estamos permanentemente influenciados, distraídos, claro, esto no está ayudando. Esto no está ayudando a que la gente se dé cuenta de que hay que cambiar hábitos para ser más críticos y demás. Claro, es que precisamente estamos en este momento de la sociedad y es increíble porque es de unos años a esta parte, o sea, está todo como más comprimido. O sea, si nos damos cuenta, la revolución tecnológica añadida a la rapidez de cómo nos movemos en sociedad, incluso de cómo hablamos, de cómo visualizamos, esto es de unos 10 años a esta parte, es una vorágine. O sea, la tecnología no ha avanzado igual en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez sí que es cierto que vamos en un modo más rápido, vamos más en automático, pasamos mucho tiempo en automático y eso hace que hay más estímulos, muchos más estímulos. Si te fijas en los niños de antes, en los niños de ahora, cada vez son niños con más problemas a nivel de atencional, precisamente porque están sometidos a luz, sonido, movimiento desde etapas más tempranas. ¿Eso qué significa? Ojo, por una parte sí que es cierto que esto si fuera controlado, yo creo que aquí hay un punto importante en el tema del equilibrio, si esto fuera controlado, ¿vale? Por eso es una cuestión no de prohibición, sino de restricción y control, ojo. Es interesante en tanto en cuanto somos capaces y nuestros niños van a ser capaces a lo mejor de pasar de una tarea a otra. Esto de forma reducida es como el estrés. De forma reducida no está mal. El problema es que esto está siendo sostenido en el tiempo. Igual que al estrés, ¿qué le pasa al estrés? Sostenido en el tiempo se convierte en ansiedad. ¿Qué le pasa cuando tenemos distracciones continuas? Que perdemos el foco. ¿Vale? No está mal que sepamos saltar de un tema a otro, nos lo va a pedir la sociedad. Tampoco podemos poner, eh, podemos ser ciegos y meternos en una montaña, está bien, pero todo esto tiene que estar restringido y tenemos que ser conscientes. Y esto no, aquí está el dilema. ¿Qué hacemos? ¿Prohibición? ¿Restricción? Bueno, yo en este caso lo tengo clarísimo y cada vez creo que hay más voces, ¿no? Yo creo que en el tema de niños y adolescentes con una corteza prefrontal todavía no madura debería estar totalmente controlado, prohibido a nivel legal, que este es otro tema, ya no solo a nivel educativo, sino a nivel legal. Y No, luego, sí, no, dime, te iba dime. simplemente, la cuestión es si hay intención de que eso sea así, porque si la intención es que precisamente estemos dispersos, estemos no concentrados con esa atención no controlada, ¿vale? No sé cómo definirlo, pero a lo mejor interesa que estemos así.
Yo creo que esto tristemente va a ser una cuestión económica, como pasó en su momento con el tema del tabaco. ¿Por qué no dejar eso de tradición? Cuando al sistema de salud le cueste más dinero tener un montón de niños y adolescentes, ¿vale? Tratados en salud mental, por alteraciones de salud mental, por intentos de suicidio y por temas tan graves que ya están sucediendo, y eso le esté costando tanto a nuestra seguridad social, por ejemplo, aquí en España, porque esto ya está pasando en Estados Unidos, ¿eh? Entonces ahí sí que va a haber medidas mucho más restrictivas. Es un poco triste, pero yo creo que va a depender de eso. Más allá de la ética, que deberíamos empezar por ahí, creo que cuando empieza a tocar el tema monetario, ¿vale? Y deje de ser tan interesante. Entonces sí, habrá los grandes lobbies de telecomunicación que no les interesará, pero también habrá unos sistemas de salud que estén muy resentidos y que no puedan sostener a toda esta gente que va a tener que acudir. De hecho, ya está pasando. Tú eres maestra de primaria, tú estás viendo al Corsa a este nivel. Es decir, cuéntanos un poco, a ver si no quieres, hasta el nivel que tú quieras, ¿vale? Pero cuéntanos un poco qué estás viendo tú a nivel de infantil y de primaria. Sí, 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 sí. Yo estoy viendo, bueno, es que a mí me parece aterrador ya ver a niños tan, me parece aterrador, ¿eh? Ver niños tan pequeños. O sea, si tú lo piensas hace unos años y te imaginas estar en un restaurante comiendo y que en ese restaurante haya padres y niños así con un móvil, te parecería algo de película de, ¿no? De otra época. O sea, Bueno, en las consultas médicas, en la sala de espera, en el metro, es que es algo generalizado absolutamente. pero es que está tan relacionado, tú lo ves en las aulas con niños con baja tolerancia a la frustración. Los niños no son capaces de frustrarse, los niños no son capaces de aburrirse, los niños no son capaces de sostener eh, un tiempo sin estímulos. Están tan acostumbrados a tener estímulos constantes, estímulos que ellos no son capaces de, claro, la atención ha disminuido muchísimo. Si antes teníamos la atención, obviamente permanece un tiempo en todos los seres humanos y se va formando desde que somos más pequeñitos hasta que somos mayores, tenemos periodos atencionales que se van prolongando. ¿Vale? Si cuando vas en un niño de 6 7 años antes tenía pues 10 minutos de atención sostenida, eso lo que estoy viendo es que se está reduciendo muchísimo. O sea, cada vez tienes que hacer más cambios para conectar a los niños, cada vez tienes que hacer cosas más creativas, más manipulativas, más innovadoras. Que está bien adaptarse, claro que sí, que como maestros nos tenemos que adaptar, pero también tenemos que hacer una crítica de por qué nuestros niños ya no son capaces, y esto es muy claro, o sea, le estamos dando unos picos dopaminérgicos tan intensos que luego la dopamina sí que se liberan tranquilamente con una partida de ajedrez o con la lectura, pero a un nivel mucho más bajo. Entonces, esto es como como cualquier adicción a las drogas. Es decir, tú el pico de dopamina se libera justo antes de empezar a hacer la acción, no en el punto en que estás realizando la acción. Llámese jugar a un videojuego, conectarte a las redes sociales o ponerle algo en el móvil, ¿vale? Entonces, como se libera justo antes, ese pico, ese niño ya está sintiendo esa necesidad o esa persona. Y luego eso va bajando. ¿Qué pasa? Que la bajada, la dopamina cuando es tan exagerada, por ejemplo, es tan alta, la bajada es muchísimo mayor, el valle es mayor. Por eso después tienen esa sensación de, bueno, pues como el síndrome de abstinencia. Por eso les cuesta tanto y ves a los niños gritando a sus padres, dame el móvil, dame la pantalla. Eso no pasa con un juego de mesa, no pasa con una lectura, porque digamos que la dopamina se libera de una forma más controlada y más constante y más equilibrada. Es algo parecido a lo que sería, salvando las distancias, el mono, ¿vale? Sí, De lo que sí, sería sí, la gente con es el drogodependencia y mismo este tipo de cosas. circuito, funciona con el mismo circuito. O sea, funciona con el núcleo accumbens, digamos, ¿vale? Es el circuito de recompensa. La adicción, yo sé que esto suena, de hecho, yo tengo un vídeo que lo digo, ¿no? Que es como tener a tus hijos con el móvil en la habitación de al lado es tan grave como si lo estuvieras esnifando cocaína en la habitación de al lado. Eso no lo harías, ¿verdad? Este vídeo fue bastante, hubo de todo, fue bastante criticado, fue bastante viralizado. Es como, ¿cómo lo puedes comparar? Pues sí, es comparable, señores. Es más, es comparable, quiero decir, por supuesto que una adicción fisiológica como la cocaína es mucho más grave por los efectos ya per se fisiológicos que va a tener y porque te puede pasar algo en el corazón, una hipertensión, lo que sea, ¿vale? Pero realmente a nivel psicológico, esto es muy grave porque tú cuando tienes adicción a una droga, primero tienes que conseguirla, es más difícil, hay más trabas, el bloqueo.
entiendo que es mayor, ¿no? A nivel monetario es mayor, bueno, X, hay más bloqueos. Pero es que realmente una adicción a la tecnología está en el bolsillo. Eso es el problema, que hay menos bloqueos para poder llegar. O sea, y es de broma cuando nos ponen, cuando a Zuckerberg le dijeron en el Senado de Estados Unidos, hubo una reunión con familias de niños hace unos años que se habían suicidado, ojo, o sea, me pareció bastante indignante. Y en esa reunión estaba Mark Zuckerberg y le decía el senador de Estados Unidos, ¿cómo puede ser que pongas un botón en el que, bueno, que le digas, este contenido es sensible, pero el botón de al lado es quieres seguir viéndolo? Pues eso, te estás riendo, ¿no? Y entonces él decía, Es bueno, en plan, vamos a hacer algo para de tipo maquillar, o sea, venga, yo he hecho mi parte, ahora tú búscate la vida después, ¿no? O sea, yo he hecho mi parte, me estoy riendo, pero luego yo a mis niños, a mi familia, le prohíbo, no le dejo que tengan un móvil en la mano. pero Susana, ¿y cuál es a ver, todo el mundo conoce, eso está súper extendido, todo el mundo conoce el típico, las personas tienen hijos, venga, el móvil, cállate, está entretenido, está viendo dibujitos, está viendo lo que sea, ¿no? Claro. El origen de eso está, no sé si decir, entiendo yo que no es enteramente en la familia, pero evidentemente está ahí. O sea, hay un problema ahí. Claro, ahora mismo también está muy de moda que los niños ya muy jovencitos, eh, todavía yo creo que ni siendo adolescentes ya tienen móvil, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es que mis amigos lo tienen, ¿vale? Es decir, ¿cómo se combate eso? Porque al final es un problema muy gordo, pero está tan generalizado y está tan extendido y parece que si la tecnología no está, parece como que ese niño va a ser el bicho raro Como que no está. dentro de su propio entorno y demás, que claro, los padres entre que un ratito se lo quitan de encima porque está entretenido, porque le deja comer, porque le deja, en fin. Y por otro lado, la vida social del niño, pues, hombre, es que si tengo móvil, pues como todos los demás, ¿vale? Y me siento como integrado y tal. ¿Y cómo se soluciona esto? Porque no tiene fácil solución. Yo entiendo que esto es complejo y es un tema a debatir muy en auge hoy en día, ¿no? Y que cada vez, porque bueno, hay visiones de todo tipo. Sí que es cierto que yo creo que aquí hay dos ramas importantes. Una parte es la rama legal y otra parte es la rama educativa. Es decir, por imperativo legal, yo creo que cada vez más pediatras, más neuropsicólogos están demostrando que durante el tiempo en el que el niño y su corteza prefrontal no esté formada y no haya un pensamiento crítico, etcétera, 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 un niño no debería ni tiene la necesidad de tener un dispositivo móvil y aún menos un acceso a redes sociales en su mano, ni para darle de comer, ni para tenerlo callado, ni para nada. Es más, en ese momento no hay el problema, digamos, de la no pertenencia al grupo, porque cuando tú tienes, es que aquí hay dos fases, de cuando son niños o cuando son adolescentes. Cuando son niños no hay ningún tipo de necesidad, es más una necesidad de las familias de entretener, porque es cierto, y así se ve que tú le pones el móvil y estos patrones de luz, sonido, movimiento generan pues que el niño se quede pues como adormecido y así yo puedo estar charlando, yo puedo, bueno, esto es una cuestión más educativa, que aquí es donde debería incidirse legalmente en que eso no puede ser, ¿vale? Pero también viene mucho de las familias, tampoco puedes prohibirle y ponerle, pero bueno, que cada vez haya más concienciación por parte de las Yo, autoridades médicas. yo soy poco partidario de cualquier tipo de prohibición, pero sí soy muy partidario del sentido común. Y el sentido común muchas veces no se aplica. Eso está claro, tanto a nivel de personal como público, ¿vale? Yo las prohibiciones en general soy muy poco partidario de casi todo, pero el sentido común tampoco lo estamos empleando. Y eso es una realidad también. No se está empleando, pero yo puedo entender que hasta ahora, que no, fue como el tabaco, que mientras no se sabía, había muchísima gente que fumaba, no se sabían los efectos, bueno, era algo que a nivel social gustaba, vale, era entendible. Hasta hace unos años también era entendible. Tú le ponías unos dibujos a los niños y había mucha gente que te lo comparaba como, bueno, o sea, te decía esta analogía, ¿no? Yo a mí me pusieron vi un montón de tele de pequeño y mira qué bien. Bueno, no es lo mismo.
No es lo mismo, No, no no es es lo lo mismo, mismo ver no. la tele que tener una pantalla, que el niño esté haciendo así, porque a nivel cerebral no es lo mismo. La rapidez con la que van ahora mismo las imágenes, Sí, la sí, sí. facilidad y luego la facilidad que tiene de acceder a ciertos visionados que no son aptos para su edad. Porque es así, me refiero, porque ahora mismo no hay, es un campo todavía en los que no se puede poner muchas prohibiciones, porque es lo que te decía, le das con un botón y puedes acceder básicamente. De hecho, está habiendo muchos niños, sabes que son niños 8 o 10 años, accediendo a pornografía, con lo que esto está suponiendo que a las empresas de producción pornográfica les viene muy bien, porque los niños encima suelen ver los vídeos en bucle. Pero eso no se supone que tiene controles parentales en el terminal. Pero el problema es que todas estas empresas saben que existen esos controles parentales y saben lo fácil que es. Por supuesto que tú en un móvil puedes poner un control parental y como bien dices, eso sí que viene de la familia. Tú debes poner un control parental, pero el tema ya es hasta qué punto, hasta los 14 años, y ahora vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Dónde está el límite y el no que les empieza a afectar como adolescentes? ¿Hasta qué punto los niños necesitan un Sí, sí. móvil, control parental? Quiero decir, no hay una necesidad de que lo tengan. ¿Para qué? O sea, no debería haber un control parental porque un niño no debería estar a solas con un dispositivo. Porque eso es lo que yo creo que se tiene que entender. Un dispositivo móvil no es inocuo, es ponerle un arma a tu hijo. Eso es ponerle un arma porque puede acceder a cualquier tipo de información. Es decir, luego no me vale que le digas por la calle, no, somos una sociedad así muy incoherente. No veas a aquel que está haciendo algo malo, ¿sabes? Ay, Dios mío, no mires, ¿no? Es muy curioso. Y después en los colegios es todo así. Dios mío, que el otro niño se está metiendo con él y le hace, entonces te abro un protocolo de bullying, eso sí, pero luego te doy un móvil y mira lo que te dé la gana. Yo creo que estamos siendo una sociedad muy incoherente, porque por una parte hay una sobreprotección exagerada, con una falta de autonomía terrible para los niños, pero por otra parte le pongo un móvil y ya que vea, ¿no? Que Entonces yo puede creo que hay que además, hacer un... que con el terminal ese además puede acceder a cosas mucho peores de lo que puede haber en un momento determinado en la calle. Pues por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y aparte luego ya sabemos cómo funciona el algoritmo. A un niño eso le va a hacer gracia porque los niños tienen una curiosidad intrínseca. Es decir, cuando vean algo que está prohibido, el niño le va a gustar y va a intentar. Entonces luego le va a volver a salir la misma información sobre este tema. Pero es que es eso, tenemos que hacer un poco de autocrítica de Dios mío. Por una parte, de repente hay problemas, no digo que sean nimios, pero a lo mejor problemas que tienen que trabajar entre los propios chavales y ahí sí que se meten las familias, pero luego le doy un teléfono y ahí no me meto. Quiero decir, hay que buscar información y hay que saber. Y yo, ahora sí que hay un acceso a la información. Entonces ahora no sé, no me vale, bueno, no les pasa nada o ellos, no. Primero tiene que haber una educación de base, con lo que me decías. Yo creo que lo más importante no es demonizar las redes sociales o las tecnologías. Lo que hay que hacer es enseñarles a utilizarlas y luego lo más importante es cómo nos relacionamos y el aprendizaje vicario que le estamos dando a nuestros hijos. Los hijos no aprenden porque le digas, no cojas un móvil. Los hijos aprenden porque no vean a sus padres todo el día cuando llegan de trabajar con un móvil. Porque tú lo que le estás diciendo a tu hijo es, estás cansado, vengo de trabajar, ese es el feedback que reciben. Y como estoy tan cansado, me pongo con un móvil y hago esto. Y el hijo va a hacer eso. No vale ponte a Porque lo leer. ve, lo ve como una herramienta de uso habitual por parte de sus padres también. Claro, Entonces, claro, los niños les da igual lo que les digas. Está muy bien que les demos charlas en el colegio, está muy bien que sus padres de vez en cuando le, oye, no, no cojas. Pero si tú no lo haces, quiero decir, nosotros mismos ya tenemos que empezar a cambiar nuestra relación. Y no es prohibir, claro que no, pero a lo mejor tenemos que empezar a restringirnos y hay herramientas para eso. Nosotros sí que tenemos el control. Hay una parte en el cerebro que es la corteza cingulada anterior, que es muy interesante porque esa es la que nos determina el control de nuestras acciones y de lo que queremos hacer. sí, pues Y es la que hay mucha gente que no la tiene desarrollada en absoluto, ¿eh? O sea, porque es complicado, claro, porque es la que te hace ese clic de esto no está bien, o sea, esto ya para, stop. Es ese. Pero cuando no la tienes desarrollada, entonces, vale, no pasa nada, porque hay veces que estamos tan cansados, esto es así, y tenemos tanto estrés que es muy fácil caer en eso, nos adormecen. Entonces, pues ponte, los propios dispositivos móviles, los smartphones, tienen ya el ponerse un temporizador.
estate un tiempo. No digo que sea terrible, hay veces que el algoritmo, si tú buscas información, yo por ejemplo a mí me manda todo, bueno, toda la información que consumo sobre neurociencia, psicología, y me manda eso, eso no está mal, porque yo me relaciono de una forma que entonces él ya te manda para que tú estés más tiempo. No le interesa, ¿eh? A Meta no le interesa lo que tú estés viendo, le interesa que pases mucho tiempo en el dispositivo. No es una cuestión, lo que consumas ya depende de ti. Eso es muy Correcto, interesante, correcto, claro. Ellos lo que quieren es que tú estés ahí con lo que sea. Y correcto. incluso consumiendo información muy interesante, yo hay veces que digo, hey, No, no, hey, que estés pegado al dispositivo es la idea, estés punto. pegado. A ellos sí, les da igual lo que estés viendo. Y puede ser interesante, pero yo creo que es eso, es un tema de equilibrio. Yo a lo mejor, pues cuando sé que estoy muy cansada, yo me pongo, yo sé que imagínate pues en Instagram y veo cosas muy interesantes, ¿no? O cosas de filosofía y tal, pero me pongo un temporizador, porque yo sé que eso a mí me va a interesar. Entonces, incluso aunque lo que consumo no sea nocivo, o no considero que sea nocivo, es formación y está bien, no quiero que me controlen, no quiero que haya algo externo a mí, porque Claro, eso porque es a lo tonto, te pones a hacer scrolling o te pones a consultar contenido y al ratito, ¿cuánto tiempo ha pasado? No, he estado aquí 2 horas y media, ¿vale? O sea, perdón. bueno, Mm. si viéramos que se puede ver en la cantidad de horas que pasamos en el dispositivo móvil, o sea, la cantidad de... nos asustaríamos, Yo ¿eh? creo que se nos asustaríamos, sí, sí, sí. Porque a base de incluso aquel que tiene la percepción de que no pasa mucho tiempo, pero los tiempos son de 5 minutos, 10 segundos, lo miro, lo tal, tal. Si eso es el cómputo total del día, lo sumas, sí, sí, yo estoy bastante convencido que nos asustaríamos, sí. Nos asustaríamos muchísimo, porque aparte, si te fijas, es lo que tú decías antes, es una continua distracción, es increíble. O sea, tú realmente lo que le estás haciendo al cerebro es a nivel amigdalar, le estás haciendo en tu amígdala todo el rato hay como una alarma. Cada vez que tú tienes una notificación, aunque tú pienses que es inocuo, hay una distracción. Al cerebro le cuesta un montón luego volver a conectarse, ¿eh? Y a volver a mantener la atención. No es inmediato, tú no te pones, estás trabajando, te suena una notificación, la miras, ya has perdido el hilo, aunque tú pienses que no, ¿eh? Por mucho que tardes poco en focalizar. Entonces, ¿eso también qué está suponiendo? Ojo, ¿por qué lo del vacío existencial y que la gente se sienta tan mal? Porque esa notificación y esa alarma, lo que te está haciendo en el sistema amigdalar es que te está creando un estrés, ¿vale? Es estar todo el rato sometido a estrés. ¿Eso qué significa? Un estrés continuado en el tiempo que te da ansiedad. La ansiedad es una preocupación por el futuro y es un estrés sostenido. Y tú no sabes, llega un momento que no sabes por qué. Pero si analizas realmente el tiempo que estás muchas veces, porque esto es un ensayo-error, que estás con el teléfono y tú dejas un día, o sea, esto sería interesante probarlo todo el mundo, dejar un día entero, sin notificaciones, sin nada, ir a la naturaleza, caminar, pasear, sin nada, ¿eh? Me refiero, cuando digo sin nada, es sin música. Yo creo que mucha gente se estresaría, no podría hacerlo. Yo creo que esto es como, sí, esto es como lo que estábamos hablando, el síndrome de abstinencia. Yo creo Sí, que en sí, un sí, total, principio total, total. sí, porque necesitas, lógicamente, te está pidiendo. Yo estoy convencido, yo por ejemplo, yo podría hacerlo sin ningún género de duda, te lo digo. Pero si uno tiene que hablar a nivel sociedad, estoy seguro que el 80, bueno, no sé si el 80, el 90% de la sociedad tendría ese síntoma de abstinencia más o menos pronunciado, pero lo tendría seguro, seguro. Seguramente, a lo mejor habría que darle un par de días más, pero a la larga yo creo, y yo creo que está viendo mucha gente, que está limitando ya su consumo en... Sí, sí que creo que está viendo un poquito un cambio de Yo paradigma. conozco gente que llegado, digamos, horario nocturno, dice apagón digital. A partir de las Sí. 8 de la tarde, apagón digital, por ejemplo. Bueno, eso no me parece una mala idea. Pero te quería preguntar, ¿qué consecuencias físicas en el órgano cerebral tienen estas cosas? Porque claro, ya no un tema de distracciones, ya no un tema de, sino, claro, al final estamos hablando de plasticidad. La plasticidad es para bien, pero también la plasticidad entiendo que puede ser para mal. Eh, Entonces, ¿qué consecuencias físicas en el cerebro en sí mismo puede tener este tipo de cosas? Ojo, pues mira, las consecuencias físicas. Ya la primera que se está demostrando es que se está reduciendo la materia gris. Es decir, cada vez
está viendo, cuando dicen que ahora mismo nuestros niños son la generación que tienen menos CI que sus Joder, predecesores, es verdad. te acabas de adelantar a la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero bueno, sigue, sigue. Claro, es Precisamente, que precisamente eso es a donde iba, sí. Claro, es que el córtex prefrontal es el que nos hace más humanos, ¿no? Es el que regula las decisiones, las emociones, el que planifica el futuro. Pero si está sobreestimulado, entonces como todo, pierde equilibrio, pierde eficacia. Y entonces, pues eso, dicen que hay un estudio en Stanford que se estudia mucho el cerebro, ¿no? Que reveló que precisamente el multitasking digital reduce la densidad de materia gris en la corteza cingulada anterior, que es la que te decía antes, de la que prevenía, que estaba vinculada al control cognitivo. Es decir, cuanto más multitasking, menos control de la mente. Y luego también el sistema nervioso, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El estar continuamente, la exposición constante a estímulos, a noticias negativas, a notificaciones, a correos, esto dispara muchísimo el cortisol. ¿Y qué hace eso? Problemas en el hipocampo, es decir, dificulta la memoria, aumenta muchísimo la ansiedad y luego el cerebro está interpretando cada notificación como una amenaza. Él no diferencia lo real de lo imaginario, entonces para él es una amenaza. Realmente las notificaciones no son neutrales, son como descargas dopaminérgicas, son como no, son descargas, esto está muy estudiado para hackear esa dopamina y hacer que seas más impulsivo. ¿Y cuál es el tema de que seas más impulsivo? ¿Qué conseguimos con que una persona sea más impulsiva? Que consuma. Porque si consume, está saciando. Si tú piensas mucho, si tú respondes y no reaccionas, es probable que te des cuenta, al final todo esto está orientado al consumo, te das cuenta de que a lo mejor no necesitas eso que te están poniendo delante. Veas en servicios, veas en materia, veas a nivel sexual, ves a todos los niveles del ser humano. Entonces, si a ti te están controlando a nivel dopaminérgico y están haciendo que tu nivel de planificación, de atención, esté mermado, tú vas a ser un ser muchísimo más reactivo y eso es muy interesante porque vas a Hombre, consumir. yo voy a expresarlo de una manera un poquito más coloquial, ¿vale? Pero yo creo que mientras más tonta una sociedad, más manipulable y más interesante, ¿vale? El pueblo para el circo. De hecho, por ejemplo, en Occidente en general, porque en países como China, el tema de, bueno, no, yo soy de los que piensan que nos van a pasar por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Es decir, va a ser, porque a nivel formación, a nivel disciplina, a nivel esfuerzo, a nivel meritocracia y tal, están a unos niveles que Occidente está en plena decadencia en este tipo de cosas. Por ejemplo, en España. España concretamente es un país que no lo tiene muy bien en ese sentido. Estudios eh, de estos concursos que se hacen a nivel internacional, matemáticas, comprensión lectora y tal, o sea, que cada vez los Sí, resultados son peores. sí, sí. El informe Es PISA. una cosa tremenda. Por eso yo me creo que el CI esté disminuyendo. O sea, ya no porque es que un estudio, no, no, es que lo ves, lo ves. Es decir, las universidades, cómo llegan con el nivel que llegan a las universidades, con el nivel, joder, esto es serio, ¿eh? Esto es serio. Sí, de hecho o sea, ya no a los adolescentes, perdón, a los universitarios. Hay un estudio de la UCLA que muestran que los estudiantes universitarios reportan dificultad para leer 3 páginas sin distraerse. Ojo, 3 páginas sin distraerse y esto está estudiado. Hoy cuesta leer un libro completo, hoy a la gente le cuesta leer un artículo largo. De hecho, hoy a la gente le cuesta hasta ver un vídeo largo. Por eso ya los algoritmos ya ni siquiera promueven los vídeos, están promoviendo los shorts y todos estos vídeos cortitos, porque Internet realmente, esto lo explica muy bien Nicolas Carr en el libro, en Superficiales, creo que era, yo lo había leído, explicaba cómo Internet estaba moldeando los cerebros para que tuvieran menos capacidad de concentración sostenida. Es decir, cuanta menos capacidad de concentración, también menos creatividad. Lo cual tiene La que ver creatividad con, claro, lo cual tiene que ver, pues si tú tienes poca capacidad de concentración, no eres capaz de leer 3 páginas seguidas, lo lógico es que tampoco sepas, no sé si tiene que ver, pero lo que sí que está claro es que, y es muy alarmante,
en la universidad a día de hoy es que hay alarma porque es que no saben interpretar. Es decir, lees una cosa, te pregunto lo que has leído, no saben explicar qué es lo que han leído. Vamos a ver, la comprensión lectora, que es algo básico, pues ahí estamos fallando también. Es decir, si sumas el hecho de que no eres capaz de leer 3 páginas seguidas sin distraerte y además no entiendes lo que acabas de leer, joder, es que eres la víctima perfecta para que los que están arriba hagan lo que les da la gana. Es la realidad. Correcto, pero es claro, es que está todo relacionado. Si decimos, o sea, si tenemos en cuenta que el córtex prefrontal, que el que regula las decisiones, las emociones, el que nos permite planificar, se está reduciendo y a mayores tenemos una concentración muy baja, es el cóctel perfecto. ¿Sabes qué nos puede salvar? Yo tengo mucha fe en eso porque intento ser poco. Nos puede salvar que el adolescente per se es un ser que se viene es porque si ya, que no es apático, que tiene muchísima curiosidad, ¿no? Ahí realmente hay una poda sináptica en el que empieza a haber nuevas conexiones neuronales. Perdón. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, cuando hay grandes catástrofes, yo tengo mucha fe en los jóvenes. Eso es lo único que puede hacer un clic. Que ellos sí que pueden. Es más difícil que cambiemos nosotros con 30, 40 años A que pesar un de la, adolescente. a pesar de la educación que están recibiendo, que es de un nivel lamentable. Yo creo que sí. Yo estoy segura porque esto se ha demostrado, por ejemplo, cuando ha sido aquí la Dana de Valencia, cuando ha habido grandes tragedias, si te das cuenta, de hecho aquí en Galicia, cuando han sido, bueno, los incendios que ha habido este verano y todo, es curioso porque la gente que más se ha movilizado han sido los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que el joven sí que es cierto y eso te da un poco de aire, ¿no? De pensar en en el futuro. Es decir, realmente los jóvenes sí que son personas que si se les da una motivación aún tienen, no tienen esa apatía, aún tienen esa forma de querer superarse, de querer ver más allá, ¿no? Luego sí que es cierto que ya como que nos conformamos y aceptamos lo que somos. Ellos son rebeldes y esa rebeldía bien utilizada puede ser muy interesante, puede causar una revolución positiva. Y esto Claro, conecta con la siguiente pregunta que te iba a hacer. Hablemos de zonas de confort, ¿vale? Es decir, una cosa es esforzarte por cambiar, por reprogramarte, por cambiar hábitos y demás. Y lo otro es, no sé si definirlo y estoy en lo cierto o no, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. Hablemos de esto un poco porque, no, es que ellos son más curiosos, son más tienen más capacidad para la adaptación y para la mejora, ¿no? Que nosotros a lo mejor. Yo eso, vale, bien, tú sabes más que yo, pero hablemos de zona de confort. ¿Qué es exactamente la zona de confort y por qué a mucha gente le cuesta tanto dar el salto a ser más, no sé, más curiosa, más crítica, más... vale, la zona del confort es lo que está basada en lo que hablábamos antes del cerebro, ¿no? El objetivo del cerebro es sobrevivir, que el ser humano sobreviva y ahorrar muchísima energía, porque era necesario ahorrar energía. Recordemos, nuestros ancestros tenían que salir a cazar, tenían un pico de estrés, pero luego el resto estaba todo como más evolutivamente coordinado. Ahora mismo hay continuos picos externos de estímulos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro cerebro? Tú mantente quietecito donde estés, me da igual donde estés. Digamos en lo predecible está cómodo. Sí, el cerebro se mueve bien en lo que puede prever, ¿vale? El cerebro lo que no soporta bajo ningún concepto es la incertidumbre. Trabaja muy mal en la incertidumbre. No trabaja muy mal, en realidad es donde más aprende, pero te la va a intentar evitar. Nosotros realmente cuando más aprendemos es precisamente los errores. Cuando más aprende un ser humano es cuando se equivoca, ¿vale? Cuando se equivoca y sobre todo cuando está en esa incomodidad y sale de esa zona de confort. El tema es salir, pero eso lo tienes que hacer consciente. Tu cerebro no va a estar predispuesto a salir de la zona de confort porque sí. No te va a decir, pues ahora exponte a esto, ¿vale? No, pero te Porque va a te ha generar a lo miedo. mejor los picos de cortisol, el estrés, la ansiedad y demás, ¿no?
Claro, pero ahí es donde tú puedes ser responsable. De hecho, hay herramientas, ¿eh? Que te aseguran. Es decir, el hecho de estar continuamente expuesto a momentos de incomodidad tolerable son muy buenos para el cerebro. Por ejemplo, hay un experimento muy bueno, yo lo hago, ¿eh? Todas las mañanas, que es baños de agua fría, baños o duchas de agua helada. Vale, entendámonos. ¿Esto porque es muy interesante? Esto es muy interesante porque si tú durante el tiempo en el que estás, es interesante porque es rápido y se puede hacer de una forma más, bueno, lo puede hacer todo el mundo. Si tú te expones a ese choque térmico, realmente le estás exponiendo al cuerpo a un momento de estrés puntual. Entonces, en ese momento, mientras les pones a ese momento de estrés puntual, tú estás respirando. La respiración es otro instrumento interesantísimo porque está relacionado con nuestro cerebro y a nivel somático con las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces nosotros podemos regular mucho esto a través de esto, que eso antes no se sabía, pero bueno, ese es otro tema. El tema es que si tú mientras estás en ese, por ejemplo, en ese choque térmico y estás diciéndole a tu cerebro, esto está bien, lo que lo estás haciendo es más resiliente para la próxima vez que el cerebro se exponga a una situación de estrés que te puede venir en cualquier momento pues, en tu día a día, ¿no? Entonces, digamos que lo estás preparando. Tampoco lo puedes tener, esto es como un niño pequeño, no lo puedes tener tampoco todo el rato sometiendo las situaciones de estrés. Luego le tienes que dar pues un calorcito y le tienes que cuidar. Perdona que voy a beber un poco de agua. Pero bueno, lo que te quiero decir es que ese trabajo tú sí que lo puedes hacer, porque él no va a querer, entonces lo tienes que hacer de forma consciente. O sea, tienes que someterlo a pequeños o a situaciones incómodas, que no te apetece, pues eso, a lo mejor hay gente que no le apetece exponerse en público, que no, pues tienes que dar esos pequeños pasos y agendarlos como si formaran parte de cualquier otra actividad. ¿Y por qué después esto va a ser bueno para el cerebro? Porque luego la recompensa realmente de exponerte a eso va a ser mayor. De hecho, se sabe que después de estar en agua fría, durante varias horas, tus neurotransmisores, tus endorfinas y tus serotoninas se mantienen estables. O sea, hay un pico de dopamina, pero luego es estable las endorfinas durante varias horas. ¿Eso qué significa? Que te está en el circuito de recompensa, te está diciendo, anda, has hecho algo que te daba miedo, pero esto no te ha matado, ¿vale? Recordemos que quieres sobrevivir, no te ha matado. O sea, tú puedes salir de tu zona de confort, le tienes que ir llevando como un niño. Mira, puedes salir de la zona de confort, luego volvemos, ¿vale? Pero si sales no te va a pasar nada. Es tratarnos de forma compasiva. Y en el error lo mismo. Me he equivocado, pero en el momento en que le estás diciendo al cerebro, te has equivocado, pero luego es cómo transformemos equivocación. Imagínate que has hecho, pues que cometes un error, no sé, que has hecho o sientes que has hecho el ridículo al hablar en público delante de alguien. Pues en vez de decir, Dios mío, esto ya no lo puedo volver a hacer, que es lo primero que te va a decir tu cerebro. Vuelve a tu zona, no te expongas a esto nunca más, esto te ha hecho daño, esto te puede matar. Entonces, es el fin al final. Eh, le puedes decir, pues tú sí que eres responsable de cambiar esa zona de confort y decir, jo, sí, me he equivocado, pues ¿qué aprendí? Eso es la conciencia también, lo que hablábamos antes. Atención a la atención. ¿Qué he aprendido? ¿En qué me he equivocado? Está bien, me he equivocado, es cierto. Tampoco vamos a tener un positivismo, ¿no? Una falacia del positivismo, ¿no? Es todo bien. No, me he equivocado. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Vale? No me fustigo por ello, aprendo de ello. Entonces le estoy dando al cerebro, lo estoy calmando. Oh, está bien, pero te has expuesto, ha salido bien. Y bueno, yo creo que es un poco eso, atrevernos y trabajar con nuestra zona de confort. Pero sí que es muy importante, ¿eh? Pero Vivir en la zona de confort, la zona de confort no corremos el riesgo de que degenere en vivir en la apatía permanente. correcto. La zona de confort, aparte, está muy relacionada en vivir en el piloto automático. El cerebro vive en piloto automático muchísimas horas al día, precisamente porque así nosotros podemos hacer otras cosas. Y está muy bien, es muy útil. Si no, imagínate si cada vez que vamos a conducir y a coger el coche, digo cuando ya sabemos conducir, ¿no? Tenemos que estar pendientes de la llave, de cómo hay que pisar el embrague, o sea, y a mayores estar intentando saber a dónde vamos y sería inviable. Si cada vez que hacemos una acción tenemos que pensar cómo tenemos que actuar, sería un gasto de energía terrible, ¿no?
Vale, entonces eso está diseñado, está muy bien diseñado para vivir en un piloto automático en actividades que hacemos habitualmente. El problema es cuando nos pasamos del piloto automático, ¿no? Es el día de la marmota. El problema es cuando estamos continuamente viviendo lo mismo, amodorrados y cómodos, porque esa comodidad es una falsa comodidad porque luego ya no tiene ningún sentido. Hemos perdido el propósito porque estamos aquí, ¿no? Para ver Sí, pasar pero, los pero, días. pero hay una cosa que a mí me llama la atención, porque tú vives o sea, vives en la comodidad, vives en el piloto automático, a pesar de estar recibiendo permanentemente estímulos negativos que son en contra tuya, de tus intereses, por ejemplo, una situación económica X, ¿vale? No llego a Mm. final de mes. La sociedad va camino del control cada vez más brutal a nivel tecnológico, la pérdida de privacidad, la pérdida de libertades, el robo sistemático. Estoy hablando de macrocausas, pero que todo eso al final nos genera influencia en la vida de cada uno. Sabes que pensar que todo lo que está ocurriendo no va a tener consecuencias en tu vida es absurdo. Entonces, a pesar de saber todo eso, sigues en piloto automático. Es decir, son cosas que te están perjudicando y te van a perjudicar, pero es como yo sigo a lo mío. Yo es que es una cosa que no entiendo de ninguna manera. Yo creo que la base de todo eso es el miedo. Tenemos muchísimo miedo a tomar decisiones y a cambiar. Y luego lo que estábamos diciendo, estamos muy dormidos. Hay otras personas que están redirigiendo nuestra atención y están redirigiendo sin que nos demos cuenta inconscientemente nuestras acciones. Y luego la pertenencia al grupo también tiene que ver. Es que todo está muy relacionado. Nosotros queremos pertenecer a un grupo. Es muy difícil el pensamiento crítico cuando tú eres el bicho raro, ¿eh? Es muy difícil el decir yo me salvo de esto que todos los demás están apostillando como que es una verdad absoluta. Es muy difícil no aceptar lo que todos están dando por válidos, aunque sea una locura, aunque nos estemos dando cuenta de que es una locura. O es falta de fuerza o valentía. Es que la fuerza de falta o valentía viene muy relacionada con eso. Mira, lo decía Víctor Frank, ¿no? Cuando estuvo en los campos de concentración. Ahí se vio mucho cómo era una sociedad. Cuando nos exponemos realmente a situaciones eh, traumáticas, terribles, es cuando el ser humano se ve. Probablemente ahí sí que se vería, ¿no? Cuando llegamos a unas Sí, situaciones, pero cuando ya no tienes nada que perder. cuando ya no tienes nada que perder y la situación, ahí sí que hay una sociedad más polarizada. Ahí sí que está el tema el mismo que asesinaba y el otro que entraba en la cámara de gas con el jabón muy digno, sabiendo. Ahí se vio que aguantaban más las personas fuertes interiormente que las personas fuertes físicamente. Ahí sí que valía mucho la persona que tenía un propósito y un porqué y un pensamiento pero es que todo eso ahora mismo, como estamos en una vida tan superficial, en el que los problemas son tan absurdos, o sea, lo increíble es que estamos preocupados, como bien dices, por problemas tan ridículos, pero tan ridículos, no lo sé, o sea, ridículos. Primero hablando de la vida de otras personas y luego por cosas absurdas del día a día que dices tú, no tiene Muchas cosas sentido, o sea, creadas somos artificialmente para generar polémica y enfrentamiento social, nada más, ¿eh? pan y circo. Es que yo lo sigo diciendo como los romanos, es pan y circo, es mucho más interesante, ¿no? Pero luego realmente lo que nos está pasando, que haya unas dictaduras disfrazadas de democracia y unas personas tan inestables que están dirigiendo este mundo y que eso esté preocupando realmente tampoco, que no hay una movilización, que no hay una rebeldía por parte de una sociedad, que con todo lo que está pasando en Gaza, que estemos mirando realmente para otro lado cuando es un genocidio a puertas abiertas de todo el mundo y o sea, y se está incluso mercantilizando hasta un punto que dices tú, es una sociedad que está muy dormida y está muy poco agitada, está muy poco agitada. Y yo creo que Sí, aquí pero claro, vamos a ver, mi razonamiento es base el hecho de que haya determinadas situaciones que escapan a tu control, porque hay situaciones que escapan a tu control totalmente, ¿vale? Es decir, pero más cotidianamente, vamos a bajar unos cuantos escalones. Es que tampoco hay reacción. no.
Es No. que lo que yo no acabo de entender, porque tú puedes entender ciertas cosas, ¿vale? Yo puedo entender que en un mecanismo, ya no sé si de zona de confort, de autodefensa, no me quiero meter en líos y tal, ¿no? Hay determinados temas que yo no puedo controlar. Vale, bien, no lo Sí. comparto, pero lo entiendo. Pero es Mm. que ya a nivel local, cercano, tampoco hay reacción. En cosas que tú sí tienes algo que decir, tú sí puedes hacer en tu entorno, en tu sociedad, en tu barrio, Y tampoco hay esa reacción. Yo creo que hay, primero lo que te decía antes, sí, la base, hay una base de miedo enorme y cada vez hay más inseguridad. Yo lo que percibo es que cada vez hay gente más insegura y con más miedos a tomar decisiones. Hay Y también eso lo qué que... origen tiene? Eso tiene muchos orígenes de desapegos en la infancia. Es que esto, claro, esto tiene muchos orígenes de la infancia, ¿no? Al final el ser humano se mueve por la pertenencia a un grupo, por la autoeficacia, el ser capaz de hacer algo y por la validez, la valoración que nos hayan dado nuestras figuras de referencia, sobre todo nuestros padres, y luego por el sentirnos amados, simplemente por el sentirnos amados. Hay muchísima gente, nosotros venimos de una generación en la que pensemos que nuestros padres nos hablaba de salud mental, o sea, ir a un terapeuta era una cosa, por Dios, o sea, no se hacía, punto. Entonces venían con unas mochilas ya cargadas, es que nos vamos a nuestros abuelos, es que, es interesante mirar para atrás, con unas guerras, pobrezas y un montón de miserias humanas que ellos sí que se han vivido, que eso se transmitieron a nuestros padres y nuestros padres nos lo han transmitido a nosotros en forma de quizá más a los de 30 para abajo, ¿no? En forma de sobreprotección, ¿vale? Sí, pero con sus propios traumas. Y esos traumas se traducen. ¿Y en qué se traducen esos traumas? En unos problemas de apego increíbles, en unos problemas de que la gente no se siente valorada, no se siente validada. Entonces, si tú ya tienes estos problemas, tú tienes mucho miedo, hay una huella muy grande de miedos, de verdad, de carencias. Yo eso lo veo muchísimo, tanto en los alumnos como en las personas que trato. Hay mucho miedo y hay mucha inseguridad. Entonces, yo creo que lo primero que hay que trabajar en una persona es a uno mismo el autoconcepto, de verdad. Porque si tú partes del amor propio, tú solo vas a poder preocuparte en cambiar y tener una relación con los demás sana si tú empiezas por ti mismo. O sea, yo creo que el trabajo en uno mismo y el trabajo de fondo y la gente no quiere, le da muchísimo miedo, le da mucho miedo. O sea, la gente ya solo el hecho de la soledad no elegida, de hecho, es terrible. Pero es que la soledad elegida, el sentirse bien, estando, pues yendo a leer, yendo a dar un paseo, la gente tiene mucho miedo. Si te das cuenta es el FOMO ¿no? El miedo a perderse cualquier actividad. La gente solo quiere tener actividades y yo le llamo bodriólogos, que es las reuniones de personas en las que estás hablando de nada, que no te lleva a nada, pero es solo por interactuar, por esa necesidad de estar con alguien, aunque no te esté interesando el tema. Esto se ve muchísimo. Entonces, luego dices, bueno, claro, te vuelves más selectivo, pero es lo que decíamos antes, un poco, ¿no? Lo de no pertenecer. Hasta que llega, en el fondo somos seres sociales, ¿eh? Y aunque nos volvamos muy selectivos y no nos interese, a veces es que tenemos eso inherente a nosotros, de queremos formar parte del grupo, Sí, porque nuestra lo biología... que pasa es que ya ha pasado a lo largo de la historia, lamentablemente, y vuelve a pasar. Es decir, preferimos como sociedad, ¿eh? Siempre hay individuos que no, ni lo preferimos ni lo vamos a preferir nunca. Es la aprobación social sobre las injusticias. Es decir, a pesar de que haya injusticia, sabemos que algo es injusto, sabemos que algo está mal, pero yo no me meto, yo soy parte de la masa, no sea que me vayan a decir tal, tal, tal y tal, tal. O sea, yo eso para mí es, no lo acepto. Yo no lo acepto bajo ninguna circunstancia en el sentido de no puede ser que algo tú sabes que está mal y lo aceptes porque no te vayan a aceptar o te vayan a criticar, te vayan a... Tío, las cosas que están mal, punto. Las cosas que es injustas son injustas, incluidas leyes, ¿eh? No, pero es que lo dice la ley. Me da exactamente igual que lo diga la ley. Esta ley es injusta, punto, se acabó. O sea, perjudica a las personas, pero sin embargo, seguimos. Es como si y ahí viene la pregunta. Eh, Parece que no aprendemos. Es decir, el cerebro ahí no ha aprendido a lo largo de los siglos de humanidad, de milenios de humanidad. O sea, se sigue comportando igual. Es decir, el refugio de la masa, a pesar de tolerar circunstancias injustas. Sí, sí, eh, sí, sí.
¿Entiendes? O sea, Es yo es que creo que hay cosas que totalmente, es que no pero aprendemos, ¿eh? no aprendemos porque está muy ligado al pensamiento crítico y es algo muy que hay que inculcar a los niños desde pequeños, pero es algo tan inherente a nosotros, la necesidad de pertenecer a la masa, porque si no nos comían, que es incluso entendible. Es entendible, ojo, que no justificable, ¿vale? Sí, porque es que además Porque se repite a lo largo de miles de años en todas las culturas, ¿eh? Siempre se sí, repite la misma historia. sí, es que es biológico, Ale, es biológico, es que necesitamos, tú piensas, si te separabas si te ibas del grupo, te comían, el tigre te mataba. O sea, es algo tan, es muy de ser humano. Sí, Si joder, yo no leo pero ya esto, no vivimos en la selva con el tigre, coño, es que pero ahora nuestro vivimos en... cerebro, pero escucha, pero nuestro cerebro no lo sabe. No, O sea, no, ya, nosotros lo ya. sabemos y lo podemos hacer presente, pero nuestro cerebro tiene mucho miedo. Pero podrías Entonces, entrenarlo. exactamente, en el momento en que tú lo entrenas y lo haces consciente, de ahí la reacción o la respuesta. Si tú lo haces consciente y tú entrenas el pensamiento crítico, se entrena, ¿eh? Y se trabaja. Y es que, o sea, sí que hay personas con pensamiento crítico. De hecho, es un aprendizaje vicario. Se ve en los padres que, mira, a mí de pequeñita, mi padre me enseñaba a leer los periódicos, varios periódicos, no uno. En una noticia, yo las leía en varias y él me decía, mira las diferencias. Eso es pensamiento crítico no te creas lo que te están poniendo encima de la mesa. Valora y de todo lo que tú has visto y has leído, ¿qué opinas? Ya no Lo que a es mí, que das por sentado. lo que a mí me enerva de la situación actual es que a pesar de el acceso como nunca en la historia de la humanidad a la información, a lo que te pasa, a lo que te afecta, los múltiples puntos de entrada, los inputs de información que tienes, no hay ni puñetero interés en general en hacer algo por mejorar. Eso es lo que me cabrea. Porque claro, tú dices, joder, en otros tiempos tú podías decir, la gente no se enteraba de nada. Y ha pasado, ¿eh? Pero a Mm. día de hoy, con todo el acceso a la información como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad, cuando lo sé y me entero, me da igual. Sí, pero también opino que la información está muy sesgada, ¿eh? El algoritmo se encarga de que tú recibas la Sí, información sí, correcto, que a ti te correcto, interesa. correcto. Pero que Es decir, aún tiene que así ser algo tienes, consciente. claro, es decir, la información está sesgada, pero tú tienes la libertad para hacer eso de miro en varios medios. Claro que sí, Pero no claro que lo sí. hace, no lo hace la Porque mayoría de la sociedad. no lo hacen porque eso requiere un esfuerzo y la gente, el ser humano piensa, es muy cortoplacista. Y con todos los inputs que hay ahora es más cortoplacista. El ser humano, si te fijas, y la política igual, no, antes incluso, menos habiendo menos información, se miraba más a largo plazo. ¿A qué le pasará a nuestros hijos, a nuestros nietos? Ahora mismo es que es cortoplacista en todo. O sea, a nivel medioambiental, imagínate, se maquillan unas cuantas cosas, pero sigue siendo, pues esto pasa lo mismo. Es como yo me preocupo de que me lo voy a pasar bien este fin de semana, pero no me preocupo de cambiar esto, de actuar de una determinada manera en pos de todo el universo, porque lo que yo haga va a repercutir realmente en lo que pasa a mi alrededor y voy a poner mi granito de arena. Eso a la gente le importa nada, o sea, piensa a Pero es que corto lo que plazo, tú no piensa a haces en largo tu plazo. granito de arena repercute en tu entorno y tu entorno puede repercutir en su entorno más inmediato y demás. Yo es que es una cosa que... ¿cuál es tu opinión? Porque te quiero preguntar, porque ¿cuál es tu opinión de la ventana de Overton? Porque eso es una de las herramientas más eficaces que tiene esta gente y les está funcionando. La famosa ventana de Overton y tal, es que es una cosa acojonante. O sea, tal y como se está viniendo los acontecimientos que ahora es una cosa, mañana es otra, mañana es otra, mañana es otra, mañana es otra, mañana es otra. Llega un momento en que la gente pierde bueno, espérate un momento. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la segunda? No, es que ya vamos por la decimoquinta. La gente ya, yo creo que ha perdido el rumbo de qué es lo que les afecta, al punto de decir, mira, yo paso de todo. Pero es que yo creo que es más fácil, o sea, realmente mi opinión es que yo creo que ahora mismo hay tantos frentes abiertos, Pero me refiero que es voluntario. Yo creo que es voluntario. social, a nivel, que la gente prefiere, es que es voluntario. A ver, vamos a ver, es voluntario y no es voluntario. Es decir, tampoco podemos achacarle, por supuesto nosotros tenemos responsabilidad voluntaria, pero hay un montón de personas que se están encargando de que la sociedad esté adormecida. Y eso no,
No podemos eximir de esa culpabilidad tampoco. Es No, no, me decir, hay refiero una a que es serie, voluntario que haya tantos frentes abiertos, porque la gente pierde la concentración en cada uno de ellos. Eh, sí, A eso me pero lo que refiero. no es, sí, pero lo que no es voluntario es que sí que hay un sistema ahora mismo creado precisamente para que existan todos esos frentes abiertos, ¿vale? Interesa que existan esos frentes abiertos e interesa que la sociedad cada vez, si te fijas, o sea, te exige cosas que son totalmente, o sea, que no puedes hacer. Es decir, a ti te exige que seas un profesional. Esto es toda una mentira. O sea, estamos viviendo realmente una mentira. Te exige que seas un profesional buenísimo. Te exige que hagas deporte, pero te exige que estés haciendo lo mismo que otras personas en las redes sociales. Te exige, o sea, es una exigencia continua y la gente dice, yo no puedo conseguir todo esto, ¿no? Te están poniendo unas metas totalmente irreales para que simplemente se vean a través de una pantalla y sepas que tú no puedes lograr todo eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es una irrealidad y así consigues que la gente se desgaste y no esté motivada. Porque no tiene sus propias metas, porque nos estamos guiando por objetivos que nos están marcando otros. Donde ponemos la atención, ponemos la realidad y ellos lo saben. ¿Vale? Los lobbies de la telecomunicación se sabe que si tienen el secuestro de la atención viene por ahí. Tú donde pones la atención, lo decía William James, pones el foco y ahí es donde pones tu realidad. A ellos les interesa mucho que pongas tu realidad ahí. Entonces, si tú tienes un montón de focos abiertos, el ser humano no da, no estamos preparados para eso. Entonces, simplemente se dedica a pasar por encima y a que la vida le pase por encima. Ya no hace nada real, no es capaz de hacer nada real, hace cosas superficiales. Y eso interesa porque Con lo cual al mientras, final te limitas a, no sé si a tu entorno más inmediato, a sobrevivir en tu entorno más inmediato. Esa es la consecuencia. No, no aspiras a mejorar nada de tu alrededor. no aspiras a mejorar nada porque yo creo que se han quitado totalmente, se le están quitando las aspiraciones. Yo creo que hay mucha gente que ya no cree que vaya a poder conseguir nada. Y eso también está muy ligado con el tema del amor propio y de la autoestima. Porque encima se te está vendiendo, es que se venden tantas mentiras. Tú en redes ves tantas cosas que te están diciendo, imagínate, tú puedes lograr esto, o sea, depende de ti. Bueno, depende de muchos factores. Claro que sí, pero te están vendiendo una mentira y lo que te está haciendo a muchísima gente le está mermando la autoestima. Es como, yo no voy a conseguir nunca ser así. Entonces cojo y me quedo donde estoy, que por lo menos, aunque aquí me estén robando derechos, estoy trabajando hasta, no hay una flexibilidad real, estoy respondiendo, me estoy tragando todo, porque total, es que yo no soy de esos otros que sí que logran las cosas. Sí, ¿Sabes? sí, Es que sí, es eso, sí, no está totalmente. viendo no está viendo una autocrítica y un decir, pero ¿por qué me estoy tragando esto? Por qué tengo que hacerlo de esta manera? Lo que tú dices, ¿por qué tengo que seguir? Vale, esta es la ley, pero yo estoy de acuerdo con esto. Tampoco hay conversaciones si te das cuenta, ¿eh? No hay muchas No, 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 conversaciones. cero, cero, debate público cero, ¿eh? Debate público cero, cero, ¿eh? Pero, por Claro, ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la ciudad de 15 minutos. Esa payasada que el primer razonamiento de mucha gente es, pues yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no, es que los servicios cerca, no, es que la gente mayor, no, es que no sé qué, no te estás haciendo las preguntas correctas. La única realidad aquí es que unos burócratas han decidido cómo tienes que vivir, porque a ellos les sale de las narices, punto y pelota, que tienes que salir como máximo. Ya lo intentaron en Oxfordshire, no sé si no sé si fueron Las Rosas en Madrid y tal también, se han hecho pruebas piloto y tal. Entonces tú dices, no, es que no se trata de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Vete a la raíz del problema, que es a lo que yo voy del pensamiento crítico. Esto es una iniciativa que han intentado y que siguen intentando imponer cuatro burócratas que deciden que usted tiene que salir enseñan, dando la matrícula, dando su DNI como máximo 100 veces al año, justificando por qué sales o por qué entras. No, pero, perdón, ¿tú quién eres para decirme a mí cómo tengo que vivir, cuántas veces puedo salir de mi pueblo, de mi ciudad y demás? Es decir, ese razonamiento no se lo hace la gente enseguida va, pues estoy de acuerdo en que haya cosas, tal, porque se quedan con la primera es lo bonito es lo primero que te planteo, pero cuidado, que eso tiene cara B. Y entonces, claro, tú dices, joder, es que a lo que iba, y esto lo enlazo con lo que te decía antes, investigación.
juicio crítico, comprensión lectora, comprensión de lo que estás leyendo. No, me quedo con lo inmediato, con lo superficial, que es lo que tú acabas de decir en breve, hace poco. Y, coño, es que no estáis yendo a la raíz del problema. Y como eso, en un montón de historias. Es decir, ¿pero qué derecho tiene esta gente a decir cómo tienes que vivir? Desde un despacho que y normalmente son personas que están decidiendo sobre temas de los que no tienen ni idea. No, no solo no tienen ni idea, además de que no tienen ni idea, nadie los ha votado para eso, ¿vale? No se ha consultado a la gente para nada de eso. Entonces, claro, yo lo que me pregunto, porque es que de verdad que tengo una curiosidad horrible, es decir, y de hecho no lo entiendo, te lo acabo de decir antes, no entiendo cómo tú, bueno, tú, no sé si situarlo, a lo mejor el 85-80% de la población, porque el 15-20 siempre hay gente ¿vale? Que sí que empieza a hacerse preguntas y tiene juicio crítico y tal, pero vamos a suponerlo en el 80-85% de la sociedad, que va en lo que tú decías, en piloto automático. Pero pase lo que pase, les digan lo que les digan y les planteen lo que les planteen. Pero oiga, es frustrante, ¿eh? Uy, es que encima ese tipo esas personas son muy categóricas. El problema es ese. Las personas normalmente que no van más allá eh, tratan de ser muy categóricas porque si tú me quitas mi verdad, yo pierdo mi sostén. Yo pierdo. No es una cuestión de tengo razón o no tengo razón. Es una cuestión de me identifico con mi razón y eso me da una identidad. ¿Me explico? No soy yo por quien soy. Soy yo por las ideas que tengo. Eso es peligrosísimo. Y eso está pasando, ¿eh? Eso está muy polarizado. Y eso es por la identificación de una persona. Si Pero tú te identificas, también puede ser eso, pero también puede ser, también podría ser, digo desde mi ignorancia, que si yo realmente me planteara que tengo que hacer algo, lo tendría que hacer y no me atrevo a hacerlo, por lo tanto prefiero, no me planteo las cosas más allá de, porque a lo mejor si me lo planteo voy a tener que hacer algo y no estoy yo por la labor de hacer nada. sí, claro, sí, 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 por supuesto. Por supuesto, es más difícil. Siempre ha sido más difícil tomar decisiones y salir de la zona de confort. Es mucho más difícil. Requiere valentía y requiere pasar por un proceso de miedo y requiere pasar por un proceso de cuestionamiento interno. O sea, todos los grandes dramas de la persona, véase la enfermedad de alguien querido, véase un divorcio, véase que te echan del trabajo, te hace cuestionarte cosas. El ser humano intenta que eso no le pase nunca. ¿Qué ha pasado con la pandemia? De repente gente encerradas en casa que tú te tenías que preguntar cosas. Esto hubo mucha gente que muy mal. ¿Por qué? Porque el solo hecho de pararse y de estar pensando, por eso el tema de vivir en piloto automático y seguir, porque eso hace que no tengas que pensar. Entonces tampoco piensas sobre lo que está pasando en la sociedad. Entonces, si no piensas sobre lo que está pasando, que bueno, hay mucha gente ya que ni siquiera ya llega ahí. Es como, les está pasando a otros, a mí no me influye. Sí, te influye. Pero bueno, bien. Pero si analizas cómo te influye ya de forma más egoísta a ti y a tu familia, y lo piensas, habría mucha gente que se daría cuenta de, es que yo puedo cambiar eso. Pero es que eso requiere todo lo que acabamos de decir. Es un proceso de conciencia, es un proceso de valentía, es un proceso de dolor, es un proceso de a lo mejor valorar que tus pilares con los que te identificas no son inamovibles. Es un proceso de escucha. No hay escucha, Pero no hay escucha. pero esa voluntad de querer cambiar está relacionada con el hecho de que no voy a relacionarlo estrictamente con el SEI, ¿vale? Con el coeficiente intelectual. Pero sí con la estupidización, idiotización, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes una sociedad que cada vez lee menos, cuando tú tienes una sociedad de que no sabe interpretar lo que lee, cuando tú tienes una sociedad de que cada vez no puede leer 3 páginas seguidas a nivel universitario. Es decir, joder, es que todo esto eh, Totalmente. tiene que tener su parte en lo que está pasando. Claro que sí. Cuanto menos trabajas el cerebro, es lo que es un músculo. Cuanto menos lo trabajas y más le das contenido basura. Fíjate, es que hay muchos sitios. Contenido basura. O sea, todo lo que consumes es basura, igual que lo que comes. Comida basura. Eso influye también en el funcionamiento cerebral. Poco descanso. Estamos en una sociedad en la que cada vez, sobre todo aquí en España, o sea, se acuesta uno muy tarde y muchísimos problemas. Al haber muchos problemas de ansiedad, la gente no está durmiendo bien. ¿Qué más? Dispositivos, o sea, robo de la atención. Es que hay un input, eh, protección familiar, bueno, sobreprotección, eh,
esto genera, sí, lo puedes llamar así, una estupidización que está haciendo que se está mermando las capacidades cognitivas y el pensamiento crítico. Y sí, claro, cada vez hay una estupidización. Por eso te decía y apelaba un poco a la rebeldía del ser humano, porque sí que es cierto que luego, por una parte, el cerebro se está haciendo más efectivo, que eso también es verdad, a nivel de saltar, porque lo requiere, de una tarea a otra. Y eso está muy bien como robots. Veremos si eso va a ser útil para que una sociedad cambie. Yo siempre he dicho que si te das cuenta, Alex, en los momentos, ojalá me equivoque, que va a pasar probablemente algo muy gordo para que se remueva todo y se agite todo y se agite el pensamiento crítico. Y ojalá me equivoque porque cuando pasa algo muy gordo, Normalmente es a malas. normalmente es a malas. Pero eso suele mover. Y si nos retrotraemos a la historia, eso suele mover un Mm, tiempo, ojo, ¿eh? ¿Sabes qué Luego, pasa? Y ahí quiero también, me gustaría conocer tu opinión. A diferencia de otras épocas de la historia, en la que se hacía por las malas, es decir, tú vas a hacer esto, pero es que si no te cuelgo de una cuerda o te paso a cuchillo o te... A diferencia de otras épocas de la historia, donde había una violencia intrínseca que la gente percibía como ataque directo, ahora se está haciendo usando la tecnología, usando las subvenciones, las pagas, las ayudas. Entonces, es como que, o mi percepción es que la gran mayoría de la sociedad, ese adormecimiento, esa estupidización, como lo quiera llamar, está muy influida porque no tiene sensación de que no tiene, de que ya no tiene nada que perder. No tiene esa sensación. Es decir, estamos en empobrecimiento paulatino y sostenido, es decir, cuesta abajo y sin freno, pero es tan paulatino, tan lento, tan poco a poco, que no hay una sensación de ya no tengo nada que perder, arraso con todo, ¿vale? Es una exactamente. sensación extraña porque tú ves que hay un deterioro, Es, pero es muy no tienes sutil. percepción de inmediatez, esto hay que arreglarlo ya. Porque está siendo muy, lo has dicho muy bien, no es drástico, es muy pasivo-agresivo. Son cambios muy sutiles. Entonces tú ves, ay, es que yo creo que es eso, es un adormecimiento. Tú sabes como cuando la metáfora esta del sapo que lo meten en el agua, antes te metían en agua hirviendo Correcto. y ¿qué haces? Saltas. ¿Qué le pasa a un sapo o a cualquier ser que le metes en agua calentita? Y poquito le va subiendo, ¿no? El calor. El sapo se va muriendo poco a poco, pero no se ha enterado. Se lo han ido chamusca. Eso es exactamente lo que creo que nos está pasando ahora de forma metafórica. Ya no nos están escaldando, porque antes te escaldaban y había algunos que morían, pero había muchos que saltaban. Efectivamente, había la Había reacción. acción y había quien quería Pero darse cuenta ahora de eso. es como percibes el deterioro, pero Estás bueno, cómodo ahí es una sensación, es una niebla, ¿no? Estás cómodo. Hay mucha gente que yo creo que ahora mismo está ahondando en esa niebla mental de no estoy bien, pero tampoco estoy del todo mal. a eso Y voy. Y yo creo que eso sí lo están haciendo bien, eso lo están haciendo muy bien, eso lo están haciendo muy lamentablemente para bien. todos nosotros, pero eso lo están haciendo bien porque es generarte el empobrecimiento, la peor calidad de vida, pero de una manera tal que no tengo percepción de que es que ya no tengo nada que perder y voy a salir a las calles. Exactamente, es muy sutil, pero claro, no lo suficientemente drástico como que para que haga que rompa con todo. Es decir, a nivel individual sí que hay, de hecho las personas, si te fijas que cambian y rompen con todo, normalmente vienen porque les ha pasado algo a ellos significativo, de la forma que sea, y de repente eso ha hecho un clic, un eureka en su cabeza. No suele ser por algo gordo a nivel mundial, no suele ser. Lamentablemente creo que, de hecho, bueno, esto no sé si es lo que hablábamos antes de conspiranoico, pero Mark Zuckerberg, por ejemplo, se compró en Hawái, no sé si lo sabes, el Zuckerbergland creo que es muy curioso, es un pueblo de Hawái que está haciendo el pueblo que se llama Kauai, como una ciudad para él, que tiene unos subterráneos antibombas. Es bastante simpático porque por si acaso.
Entonces es como, bueno, nosotros vamos a adormecer, pero yo por si acaso ya me voy haciendo mis... Esto ha sonado así durante muchos años, como que lo hacían, pero es que esto sigue así. Y es, la amenaza mundial está ahí y ellos lo saben, pero Eh, mientras eh, vamos adormeciendo. en tus perfiles hablas de, es que esto me parece muy curioso porque yo creo que está totalmente relacionado. Tú hablas de, evidentemente, no podemos cambiar lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos. La cuestión es, y ahí es donde viene el asunto, ¿sabemos que tenemos que reaccionar? Es que es como eh, Yo yo creo creo que que, sabemos claro, es decir, pero respondemos, no respondemos, es que no tengo la percepción ni siquiera que estoy en amenaza. si paras, sí. Yo creo que si paras, sí. Ese es el problema. Ese es el tema. El parar. Que el parar no es algo tan difuso, ¿eh? El parar es parar. Es tener tu tiempo para ti, pero para ti de Coño, pensar un al poco, margen si es que del tampoco es tan trabajo. complicado. Pensar. O sea, es parar. Es irte a la naturaleza donde tú te sientas bien, parar y dejar que, y pensar. Pero no pensar en cosas triviales, pensar en cosas importantes en tu vida, pensar en cuál es el propósito de mi vida, qué estoy haciendo aquí, cómo me comporto cada día y sobre todo, más allá de eso, qué puedo hacer para cambiarlo y qué voy a hacer, plan de acción, un CTA, porque aquí hay muchos pensamientos, hay mucho debate filosófico, bueno, no hay mucho, pero lo hay. Pero el tema es, nos ponemos una acción. De hecho, precisamente en coaching se trabaja eso. O sea, más allá de hablar es no, qué problemas hay, qué alternativas hay y cómo nos podemos poner en acción, porque no vale de nada dejar así ideas difusas. O sea, lo dejas por escrito, te planteas, te pones un sistema de cómo vas a proceder, pones un tiempo. O sea, somos responsables. Eso es ser responsable de lo que tú puedes hacer. Te pasan cosas que no es reacción, bueno, a ver, no, 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 no. ¿Cuál es mi plan de acción vital a corto, medio, largo plazo? ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? O sea, todas esas cosas son cosas que te tienes que plantear en la vida. Y sí, es cierto que no, no, por eso pues, nos vamos moviendo según... Y sí que es verdad que como todo es tan rápido, eso también es cierto, ¿eh? Lo tienes que hacer cada vez más consciente. Antes había más momentos, ¿eh? De parar. Eso yo sí que lo percibo. Y ahora va todo tan rápido que como que a veces te das cuenta que acaba el día, como yo quería hacer esto y para estar conmigo. Yo, por ejemplo, que le tengo mucho mimo a mi tiempo de meditación, a mi tiempo de deporte en soledad para estar yo pensando. Y hay momentos que dices, ¡guau! Me ha cogido la ola. Pues hay que intentar, o sea, sabemos lo que hay, tenemos esa ola que nos está comiendo en la sociedad. Oye, tenemos que saber surfearla y tener nuestro momento y decir hasta aquí, y esto depende de mí. Y a lo mejor esto tengo que decir que no. Y ya está. Perdemos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. A mí no me vale lo de, es que no tengo tiempo. Detesto No, esa no, no. frase. Y de hecho yo, hay una reflexión que no, no recuerdo si fue en una conferencia o una entrevista que le hicieron a Arnold Schwarzenegger. Me parece totalmente aplicable a esto, aunque sea en otro ámbito. Pero él le decía, no, es que no tengo tiempo para entrenar. A lo que él responde, espera un momento, vamos a hacer números. A mí me encantó cómo lo expresó el tío, de que es un, bueno, vamos a ver, es Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Que sí sabe algo de entrenar, ¿vale? A lo largo de su carrera y demás. Él te dice, el día tiene 24 horas. 8 horas duermes, te quedan 16 horas. 16 horas. Bien, 8 horas duermes, 8 horas trabajas, ¿vale? Te quedan 8 horas en el día. Bien, vamos a suponer, entonces él empieza a añadir pequeñas tareas, pero al final la conclusión es, ¿me estás diciendo que en un día de 24 horas no tienes una hora para hacer deporte? La tienes, pero no lo haces, pero la tienes. La tienes, claro que la tienes. Lo que pasa es No, es que, que me atropelló el día, no, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es como, pero no, es que me pongo excusas para realmente justificarme que no lo estoy haciendo. exactamente, tu cerebro lo necesita. Tu cerebro te va a justificar tus malas acciones. Es el sesgo de confirmación. ¿Ves? No puedo por esto. Entonces así tú le das calma y él está calmado. Es como, no sales de tu zona de confort, pero no es culpa tuya, ¿eh? Él te va a intentar engañar con eso. Lo va a hacer, pero tú tienes que ser consciente de que lo va a hacer. Y es lo que decíamos. Tiene que haber una motivación. Yo me levanto a las 6:30 para hacer deporte a las 7 menos cuarto. Porque sé que después va a haber un montón de cosas que a lo mejor me lo pongan más difícil. Si yo ya sé que después va a haber más bloqueos, veo el momento del día
en el que yo vaya a tener menos bloqueos para llevar a cabo una acción. Pero hay que Y el tener esa principio de la acción disciplina, hay que tener esa mentalidad y tal, claro. no vale con la motivación. No, bueno, la motivación te dura 2 días, esto es lo de fin de año, ¿no? Yo voy a correr, yo sí, ven, vale. Pero ahora nos ponemos con la disciplina, este está muy bonito, los deseos son preciosos. Pero ahora ponte todos los días las zapatillas. Y no te plantees, claro, si te quedas en la cama media hora mirando el móvil, es que ya se te va pasando el tiempo. Y luego ya te da pereza. No, no le des Correcto. pie a tu cerebro a que le dé pereza. Esa es la acción. Te enseñaron a lavarte los dientes. No te estás planteando cada vez que te lavas los dientes por qué me voy a lavar los dientes. Lo haces porque lo has convertido en un hábito automático. Convierte en hábitos automáticos cosas que son buenas para ti. Y se puede hacer y no es difícil. Y yo sé que lo de hacer deporte es un consejo que se debe dar porque me parece correcto, pero yo intentaría que la gente, por favor, a los que nos estén viendo, a los que vean este canal, intenten convertir en un hábito pensar. ¿Vale? Sí, Porque de verdad que no es tan difícil criticar, analizar la información que le llega, porque de verdad que estamos viviendo tiempos cada vez más complicados y diría yo, eh, camino a la distopía, ¿vale? Léanse el libro de 1984 de George Orwell, porque de verdad que vamos a unos tiempos que no hemos visto antes, de verdad. Empiecen a pensar un poco porque es tremendo lo que viene. mm, Y además, sin que duda. es lo peor de todo, con nuestro consentimiento, que es lo que más me cabrea. Sí, nosotros somos dueños de nuestras decisiones, de nuestros hábitos y, y es muy poco responsable decir que eso depende de otros, ¿no? De hecho, ahora que hablabas de ese libro me recuerda a Un mundo feliz Ese es el otro, de mira, Aldous Huxley. 1984 y Un Mundo Feliz de Huxley deberían Eh, ser de obligada lectura en los colegios. Te lo digo sí, totalmente en serio, en la universidad y en el instituto. En los sí, tiempos que sí, corren, sí. claro, realmente yo no sé si, no me acuerdo en qué país fue. Me El, parece que el, querían, de hecho, estaban por prohibir el 1984 de Orwell y tal, porque claro, es un libro que con muchos años de antelación está describiendo cosas que puedes identificar perfectamente a día de hoy, ¿no? El Ministerio de la Verdad, el Ministerio de no sé qué, y tú dices, oiga, es que esto deberían leerlo, pero de forma obligada. Un mundo feliz y sí, de Huxley y el 84 de Orwell, porque de y verdad, o sea, empiecen a pensar y empiecen a ser críticos con lo que le llega, porque de verdad que vamos a un mundo muy jodido, de verdad. Estoy de acuerdo. De hecho, o sea, es increíble cómo hace Un Mundo Feliz desde 1932, en plena crisis social y económica, ¿no? Cuando empezaba a crecer la industrialización y el control social de la tecnología empezaba ahí, y cómo fueron tan visionarios de ver el control biológico, el condicionamiento sociológico, la ausencia de individualidad, todo eso ya lo vio Aldous Huxley y es una distopía también además de 1984, de Orwell, la de Fahrenheit Correcto. No me 451 acuerdo del de Brad autor Pitt. del de Fahrenheit, pero también es otro tal que deberían leer, Es, sí. es increíble, o sea, es que hay que hablar de eso, ¿no? De esa pérdida de la libertad, de esa superficialidad, de esa deshumanización, del control, de la manipulación, que ya no es con miedo. O sea, es increíble cómo ha cambiado la manipulación a través del miedo, ahora es el placer y el entretenimiento. Eh, el soma de lo que hablaba Aldous, ¿no? Que es el antecedente de lo que hoy llamaríamos la dopamina y la demanda, es increíble cómo, bueno, cómo se pudo ver, ¿no? Da un poco de miedo incluso. Pues muy bien, Susana, ha sido un auténtico placer. La verdad es que eres una conversadora extraordinaria. Y ha sido muy ilustrativo, o sea, muy enriquecedor, la verdad. Te agradezco de nuevo que hayas venido al canal. Espero que vengas de nuevo Estaré encantada de a venir porque a hablar de otros temas, de los que quieras, porque la verdad es que se te nota que eres maestra, ¿vale? Las cosas como son. Pero estoy encantado, la verdad. Ha sido más de hora y media de charla y espero verte por el canal de nuevo. por supuesto, Alex, ha sido maravilloso, he estado muy cómodo y ha sido una conversación, bueno, el inicio de espero que muchas más. Ha sido estupendo. Muchas gracias, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias, Susana. Gracias. Nos vemos pronto.